Ahora conversamos con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Uno de los temas, sin duda, es el del deshacinamiento en los penales, algo que quedó en dos proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso, y precisamente el presidente del Congreso se ha referido en los términos, poco amigables respecto a esos proyectos, y lo que queda ahora es la palabra del Poder Ejecutivo. Señor ministro de Justicia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias por la entrevista, la disposición. Le decía que el presidente del Congreso, en su alocución de esta noche, ha señalado que lo que primero debió hacer el gobierno es pedir facultades para deshacinar los penales y que la responsabilidad de las cárceles es de ustedes. ¿No cree entonces que debieron ir primero por el camino de las facultades, como lo está sosteniendo el presidente del Congreso? Bueno, lo que nosotros hemos hecho, Jaime, es, en primer lugar, lo que se ha manifestado el día de hoy en la conferencia de prensa, es que vamos a hacer un segundo pedido de facultades. ¿No? Ya lo solicitamos, y lo solicitamos, ¿por qué? Esto quiero que se entienda. Cuando se requiere que los internos con menor grado de lesividad puedan egresar de los penales en esta coyuntura del coronavirus, no es que un interno sale por estar solamente en algún grupo vulnerable y con su DNI abandona la prisión. No, no es así. Jurídicamente, ¿qué es lo que ocurre? Se modifica su condición jurídica, ¿de acuerdo? Es un interno que está procesado, esa es la calidad jurídica, y tiene que salir en libertad, con restricciones o no, pero en libertad. Pasa entonces de su condición A a una condición B. ¿Quién debe hacer esto? Esto tiene que estar habilitado por una norma. Esto no es al azar ni es automático. Y por eso es que nosotros lo solicitamos en la primera oportunidad, y basta constatar el pedido que hicimos con la respuesta del Congreso, ¿de acuerdo? Esto fue el 26 de marzo. El 27 se publicó en el Diario Oficial la respuesta del Congreso, y ahí claramente se eliminó la posibilidad de modificar la condición o situación jurídica de los internos. O sea, perdón, ministro, para entender, lo que usted está diciendo es que el 26 de marzo ustedes ya estaban pensando en el deshacinamiento de los penales y en pedir facultades para justamente evitar que los presos se contagien. Nosotros hemos estado desde el primer día de la pandemia, Jaime, solicitando información al INPE justamente para ir preparando los grupos vulnerables, porque había que anticiparse. Cuando la presidenta del Tribunal Constitucional hace esta sugerencia en el marco del Consejo de Estado, la respuesta que le damos es: ya hemos solicitado la información, pero la información, pues, no porque alguien la pide, aparece automáticamente, ¿no? Yeah. Obviamente tienen que estar las listas de los procesados, los grupos prioritarios, de qué penal son, de qué órgano jurisdiccional. Eso es información que nos la da el INPE. Eso siempre se pidió en un primer momento con la finalidad de estar preparados. Obviamente, y tú dirás, ¿pero por qué la demora? Porque apenas empezó el caso Cerro en Sarita Colonia, empezaron los motines, empezaron las evacuaciones y empezaron las bajas en el sistema penitenciario, tanto a nivel del personal administrativo como a nivel del personal de seguridad. Entonces, estas circunstancias transitorias dificultan el funcionamiento normal del INPE. No se puede procesar la información y la data en un tiempo, de normalidad en estas circunstancias. Entonces, eso es una primera vía: pedir información para armar los indultos. La segunda vía, darle el marco a los indultos de mayores, ¿de acuerdo? La segunda vía, ¿qué hacemos con los procesados? Los procesados, exhortar al PJ para que los atienda. Le envío los oficios, le envío las relaciones nominales. El Poder Judicial responde y le dice a sus jueces: atiendan la emergencia de oficio. Evaluamos, y algunos jueces hacen caso y otros jueces no lo hacen, porque son autónomos e independientes. Entonces, frente a esta situación, el Poder Judicial dice: para poder tener un impacto importante, masivo, de revisiones, requerimos de una ley. Eso lo ha dicho el doctor San Martín en los medios de comunicación. Y es ahí en donde conversamos con ellos, nos juntamos, presentamos proyectos de ley y los discutimos en la Comisión de Justicia con la finalidad de que salga un proyecto importante. Con lo que usted señala, yo le pregunto si no cree que fue un error enviar al Congreso estos dos proyectos, los recientes, con la experiencia además que el Ejecutivo viene teniendo en tan corto tiempo, ¿no? Entonces,
cosas concretas. ¿Por qué no optaron por un decreto, digamos, específico, una resolución ministerial, una resolución suprema, que habrían tenido quizá una salida mucho más rápida a la situación de las cárceles, pregunto yo? Porque el presidente del Congreso dice además que las cárceles es un asunto cuyo responsable es el Poder Ejecutivo. Ahí hay que distinguir, Jaime, como digamos, en esta área de poder clarificar las cosas. El Poder Ejecutivo, a través del INPE, es el responsable de la administración de la pena. Es decir, cuando un juez le impone la pena a alguien para que la cumpla, todo lo que rodea la ejecución de la pena es responsabilidad del INPE. Pero quien determina quién pasa de libre a condenado, a procesado y a interno, es el Poder Judicial. Y los criterios de determinación son del Congreso porque son quienes hacen las leyes penales. Bueno, le está usted, digamos, enmendando la plana al presidente del Congreso porque él ha dicho, usted lo debe haber escuchado esta noche, las cárceles es un asunto cuyo responsable es el Poder Ejecutivo. Como diciendo, ustedes tienen que sacar una resolución, un marco normativo y listo. Nosotros somos responsables, sí, de la alimentación, Jaime. Somos responsables de la paila. Somos responsables del equipo médico, pero ¿quiénes son responsables de si alguien ingresa o no a un penal con determinados criterios? Son los jueces. ¿Y qué normas aplican los jueces? Las que dan los congresistas. Entonces, esta es una cadena, no hay exclusividad, es una interacción entre poderes. Ahora, el presidente Vizcarra hoy día ha anunciado, lo hemos escuchado todos en su conferencia, que está presentando este pedido de facultades para legislar sobre la crisis en los... Segundo pedido, digamos, a causa del coronavirus. Ahora, el presidente Vizcarra ha criticado al Congreso, no solamente en los términos de los penales, sino también en otra materia, como la reforma política, pero se da cuenta que si bien quieren facultades y el Congreso se las tiene que dar, estas facultades, al día de hoy, como están las cosas, están amarradas al voto de confianza que el Congreso parece que no va a dejar de pedirlo. Bueno, nosotros, en el marco constitucional, y te soy sincero, estamos en un marco de emergencia y tenemos que hacer lo que corresponda para garantizar la vida y la salud de los agentes y de los internos, ¿no? El que existe esta coincidencia no quita que procedamos conforme a nuestras atribuciones. En el marco de estas circunstancias que te he comentado, es decir, no estamos haciendo un cálculo político acerca de cuándo salvar la vida de alguien o no. Las ejercemos al máximo, metemos medicina, metemos médicos, tomamos acciones y presentamos las normas que se requieran con la finalidad de potenciar. Si los otros poderes del Estado muy respetuosamente deciden no acompañarnos, les hacemos la invocación para que lo hagan, porque este es un tema del Estado, no es un tema del Poder Ejecutivo. ¿O acaso el coronavirus distingue en función de algún poder desde el Estado? No distingue. El coronavirus es el enemigo, no nosotros. Por eso hacemos esa exhortación muy respetuosa y que se captó, y de verdad yo invito para que se vea la reunión de la Comisión de Justicia, en donde por primera vez en mis años de experiencia como funcionario, vimos a los tres poderes dialogando muy alturadamente sobre cómo contribuir al dictamen de la Presidenta de la Comisión de Justicia, que felicitamos por la iniciativa, y todos salimos muy contentos de esa reunión y muy optimistas porque pensamos que se iba a... No estamos diciendo que se iba a aprobar el proyecto de nosotros tal cual, ni el proyecto del judicial tal cual, nada. Queríamos que salga una norma lo mejor para el Perú, y salimos optimistas de esa reunión. Lamentablemente después en la sesión virtual cambiaron de opinión y se utilizaron algunas ideas que digamos no eran del todo correctas, como por ejemplo estábamos propiciando la salida de delincuentes prontuariados, lo cual es falso. Estábamos propiciando la salida de sicarios, feminicidas, lo cual es falso. Claramente en el proyecto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial hay listas clarísimas de exclusión de delitos graves. Pero, señor ministro, estamos corriendo contra el tiempo. Mientras más estén los internos expuestos a una situación en plena pandemia, con los daños que ya conocemos y venimos conociendo, ¿por qué la demora? ¿Por qué cree que se ha dilatado esta situación? Y finalmente, ¿cuál va a ser la salida? Es decir, ¿quién no quiere mojarse aquí? Bueno, respetuosamente y democráticamente hago la invocación para que el Congreso pueda trabajar con los otros poderes del Estado. El Poder Judicial ha hecho la invocación que necesita una ley, ¿de acuerdo? Ojo, hay que aclarar. Nosotros pedimos facultades para que se dé el marco legal para que los jueces actúen. Los jueces están esperando la ley. Estamos alineados con el Poder Judicial.
Lo que se requiere es que el Congreso pueda reflexionar, revalorar su decisión y que no lo haga en función de intereses del momento, sino más bien que esté pensando en garantizar y cumplir los compromisos internacionales. Esa es la invocación. Ese espíritu se dio, Jaime, en la Comisión de Justicia y queremos respetuosamente que se pueda replicar a nivel de los grupos parlamentarios. No se trata de liberar delincuentes peligrosos, ni feminicidas, ni poner en riesgo la seguridad. Se trata de impactar en un grupo de delitos menos lesivos que efectivamente nos ayuden a los que administramos la pena, que es el INPE, a tomar mejores medidas. ¿Es la solución? ¿La única? No, porque estamos tomando otras, como por ejemplo las medidas médicas, porque hay que combatir el virus, pues, claro, como toda la sociedad, claro, que tiene que combatir el virus. Pero no se da cuenta, digamos, a tono de lo que ha dicho hoy el presidente del Congreso, que da la impresión o que no quieren, digamos, comprarse el pleito, o que, usted sabe, esto es política al final. Lamentablemente es así. Ya sé que estamos en una situación de emergencia, pero es política al fin y al cabo. Yo te pongo una carta y tú me das la otra. Entonces, personalmente me ha dado la impresión de que el señor Merino lo que quiere es, está bien, vamos a ver las facultades, pero viene Ceballos y el gabinete. Bueno, yo haría una invocación porque, mira, Jaime, la propia presidenta de la Comisión de Justicia ha declarado públicamente que se han quedado hasta las 3 de la mañana con todas las bancadas aportando para que salga la norma. Sí. Y después, coincidentemente, cambiaron de opinión a pesar de todo el aporte que habían hecho todos los grupos parlamentarios. Entonces, yo hago un llamado a la responsabilidad y a la seriedad, porque de por medio, evidentemente, digamos, está el derecho a la salud en los penales. Esto no es un tema de exclusividad la vida humana no puede estar en función de alguna estrategia política o un cargo político. Uh-huh. O sea, yo hago de verdad respetuosamente un llamado para que los grupos parlamentarios dejen de lado en este tema el cálculo político y la estrategia política y que más bien reflexionen y puedan efectivamente dar un mejor marco. Sentémonos a ver cuál es la mejor fórmula, ya la tenemos, la hemos propuesto con el Poder Judicial. ¿Es perfectible? Sí, sin duda se puede perfeccionar, pero trabajemos en conjunto. Eso es lo que hemos tratado de hacer durante todos estos días, ¿no? Ministro, nos gustaría también información sobre la situación en los penales, pero tenemos que ir a la pausa. Permítanos, por favor, 3 minutos y regresamos para seguir conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aquí en la rotativa del aire. Venimos. Y 34 minutos de la noche, esta es la rotativa del aire en el día 65 de la emergencia por el coronavirus. Soy Jaime Chincha y los acompaño en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Señor ministro, el presidente del Congreso, cuando se ha referido al fracaso de la estrategia del gobierno frente al coronavirus, también ha hecho hincapié, a pie de página, al hacinamiento de los penales y el peligro que corren los presos. ¿Cómo responde usted a esa afirmación? Bueno, cuando el señor presidente del Congreso hace referencia a los penales, no se refiere al tema de fondo, ¿no? Yo he revisado la declaración, ¿no? Con mucho respeto democrático. Lo que puedo decir es que no se ha referido al tema de fondo que si se nos concedió o no las facultades. Basta revisar el pedido que hicimos para, digamos, concluir lo que te he expuesto, ¿no? Está en la norma, no voy a abundar en ello. Hacía referencia a quién fue a exponer, un tema, digamos, accesorio al tema de fondo. Yo lo dejaría ahí. Yo con mucho respeto le digo al señor presidente, con quien tengo una buena relación del Congreso, con las coordinaciones que se hacen, que acá estamos todos para sumar, ¿no? O sea, no estamos en una situación de normalidad, que creo que es bueno que remarcarlo permanentemente, ¿no? Las decisiones no se pueden tomar como si no estuviera pasando nada en las provincias, o fuera en Lima, o en Lima mismo, o en el Perú y en el mundo, ¿no? La Constitución, las leyes y las funciones de los poderes del Estado están pensadas en la normalidad, e incluso las excepciones pensadas en esas leyes no se han puesto en estas situaciones tan dramáticas que venimos pasando. Pero usted como ministro del gobierno, ¿cómo siente usted el término fracaso para referirse al gobierno del que usted es parte?
Yo evitaría usar adjetivos. Desde el primer día nosotros hemos, por lo menos desde mi punto de vista como ministro, evito siempre usar adjetivos, porque de lo que se trata es que sumemos y ejerzamos nuestras competencias al máximo. Esa es mi filosofía. ¿No? Mientras hagamos eso con respeto de las competencias del resto de poderes y colaborativamente, todos vamos a llegar a un mismo puerto constitucional. Ahora, una cuestión refería a usted como ministro de Gobierno y además como ser humano en medio de una emergencia. El señor Merino ha dicho ahora que no estarán los 130 congresistas en el Pleno en este voto de investidura, ¿no? Que estará la mesa directiva, que son 3 congresistas, más el oficial mayor, la Junta de Portavoces, que son 12, todos con distancia, y los demás congresistas en conexión virtual. ¿Bajo esas condiciones usted como ministro sí iría al Parlamento? Bueno, la recomendación que ha dado técnicamente el Ministerio de Salud, y así lo ha dicho el Premier, que va a derivar la comunicación al Ministro de Salud para que dé su opinión técnica, nosotros siempre hemos sostenido, yo recomendaría que se realice de forma virtual, porque estamos en una situación de emergencia, no podemos relajarnos, tenemos que tomar la distancia social, tenemos que tomar... O sea, para entenderle, sí, el voto de investidura sí, pero en virtual. Todo en virtual, tenemos que permanecer bajo las mismas condiciones de todos nuestros compatriotas. Tenemos que realizar todas estas labores de dar cuenta a la representación nacional de los actos del interreino, ¿no? En función del artículo 135. Recordará, Jaime, que cuando nosotros estábamos en plena preparación, yo tenía nombrado un día de ministro y estábamos a la 4ª semana, y estábamos en plena preparación de la presentación de todos los decretos de urgencia que se habían dado en el interreino. Y ahí es donde esa presentación quedó trunca. No se realizó porque se declaró la emergencia sanitaria por necesidad. Entonces hay que tener en cuenta este escenario en donde como gabinete vamos a ir a dar cuenta conforme al 135 de los actos del interreino parlamentario que quedaron truncos, ¿no? De acuerdo. Ahora, más allá del marco legal que ustedes están pidiendo en este segundo pedido de facultades, ¿qué están haciendo hasta el momento sin el marco legal como ministerio, como sector, en cuestión a los internos, a los contagiados? ¿Cuál es la cifra de internos contagiados al día de hoy? Con mucho gusto. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Mira, nosotros hemos desde el inicio planteado un conjunto de estrategias, ya te las resumo rápidamente en 6 ejes. El primero tiene que ver con aseo y desinfección. ¿Ya? Porque nos basamos pues en lo que dice el experto. ¿Quién es el experto? Es el área de salud, ¿no? Tiene que haber aseo y desinfección permanente. Revisa las redes sociales del INPI y verás cómo penal tras penal es desinfectado de forma recurrente conforme a un cronograma. Dependiendo del penal también existen anillos de salubridad con la finalidad de hacer lo que por lo general se están haciendo en todas las instituciones públicas. Medidor de temperatura, desinfección de los zapatos, lavado de manos, alcohol, gel, ya eso se hace. Segundo, mascarillas, distribución masiva de mascarillas de protección reusables. Ya se distribuyó en todos los penales y la Oficina de Asuntos Internos del INPE está verificando que así ocurra, porque también tenemos que ser sinceros que pueden haber casos de corrupción y ahí es donde se reproduzcan, que se revelen, que se investigue, que se sancione, porque no puede ser que en situación de emergencia malos elementos puedan estar aprovechando esta situación para no hacer llegar los elementos de protección personal, tanto internos como a trabajadores. Tercero, aislamiento. Que claro, en el caso de los penales, no es el aislamiento social, pues el aislamiento se realiza conforme a la disponibilidad del penal al interior y al exterior. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos, con el Ministerio de Vivienda, desplazado 60 módulos de vivienda con la finalidad de ampliar las zonas de aislamiento de los penales. Porque como comprenderás, los penales no estaban pensados nunca para una pandemia de esta naturaleza, no están pensados para generar zonas de aislamiento, salvo excepciones, como en el caso del Lurigancho, por ejemplo. Ahí hemos desplazado 21 módulos a San Jorge, 11 módulos a Lurigancho y 4 módulos a Castro Castro. Le preguntaba por los infectados, los internos infectados hasta el momento, ministro. Justo, en el caso del tratamiento, ahí también hemos reforzado grandemente la dotación de medicina con las limitaciones. Ahí las cifras oficiales que tenemos hasta el momento actualizadas son las siguientes, Jaime. A nivel hemos tomado casi 5.300 pruebas rápidas a nivel de trabajadores e internos de las 13.000. De estas, 2.803 para trabajadores
De las 2.803 hay 674 positivos. Ya. De estos 674 trabajadores positivos, hay 607 que están en su casa con síntomas leves o asintomáticos. Ya. 607. Hay un trabajador que está en la Villa Panamericana. Hay 18 trabajadores que están en hospitales siendo atendidos a nivel de, digamos, hospitalización, básico, hospitalizados. Ya. ¿Y UCI? Hay 12 trabajadores fallecidos. Ya. Esta cifra aumentó en los últimos días de 9 a 12. Se había mantenido un buen tiempo en 9. Lamentablemente han fallecido 3 valerosos agentes penitenciarios. Y 36 trabajadores han sido dados de alta. Ya. No hay nadie en UCI, no hay ningún trabajador en UCI. No, en el momento de los 18, esos son los que están hospitalizados. Ya, hospitalizados. A nivel de internos. A nivel de internos. Se han tomado 3.212 pruebas, de las cuales positivas son 1.223 de ese universo. De estas 1.223, hay 945 que están en penales, porque obviamente no se puede aplicar el criterio domiciliar. Con distancia. Pero ojo, de estas 945 todavía no se ha arrestado en la población de Sarita Colonia. ¿Y por qué no se ha arrestado? Porque para arrestarlo tendríamos que tomar las pruebas rápidas que ahora se están utilizando para trabajadores y para egresados de las cárceles. Entonces, eso que está haciendo el seguimiento epidemiológico, ya están dados de alta epidemiológica por los médicos, pero están todavía siendo considerados. Yo he solicitado que se me diga cuál es la cifra para poderla descargar de este número de 945, que es mucho menos, obviamente, la cifra de positivos. Ya, falta restarle aquí Sarita Colonia. Sarita, exacto. Ya. Se está considerando Sarita por la disponibilidad de pruebas rápidas que se tiene. Ahora, 945 positivos en penales. De este grupo hay, digamos, son 1.223 pruebas. ¿Los demás son negativos o hay casos...? Los demás son negativos, 1.989. Ya. Ya. De acuerdo. Luego hay 96 internos en hospitales, Ya. Igual, la misma lógica, leve, mediana y grave. Ya. Y hay 182, lamentablemente, internos fallecidos, y no tengo todavía la cifra de alta, porque también hay internos de alta. 182 fallecidos. 182 internos fallecidos a la fecha, ¿no? Caramba. Es una población de, lamentablemente, 97.000. Bueno, con mayor razón... o la delegación de facultades o una legislación urgente es lo que se está necesitando en los penales. Ahora, entiendo que el pedido de facultades podría versar en los proyectos que ustedes presentaron que fueron enviados al archivo, es decir, revisión de la prisión preventiva, salvo determinados delitos, no excarcelar a procesados y sentenciados a cadena perpetua, penas mayores a 10 años, los liberados que pasen a una comparecencia con restricciones y otros aspectos que contiene la norma. Pero mi pregunta es, ¿a cuántos internos, a cuánta población penal esperan ustedes llegar con este paquete legal que tienen trabajando? Según nuestros cálculos, máximo 10.000. 10.000 internos. 10.000 internos, más el grupo de internos con indultos, que tenemos un techo de entre 2.000 y 3.000 internos, que actualmente ya han sido liberados. A la fecha, Jaime, con las normas de indultos, más de 1.000 internos han salido de prisiones ya. ¿Y 1.000 internos solo en este marco de indultos? En el marco de indultos de sentenciados. En la emergencia. De emergencia. En la emergencia. ¿Y cuántos más esperan poder indultar, digamos? Porque ese es un camino también. En el caso de indultos de sentenciados, máximo un techo de 2.500 a 3.000, máximo. En total, de la población penal. Sí, de los sentenciados. Sentenciados, porque indultos no pueden ser para procesados, exactamente. Exacto. Pero exacto. a Y de estos los procesados, tres, ya, nuestra proyección es hasta 10.000. hasta 10.000. Perfecto. Entonces sería en total una población penal con todo este paquete que tienen en ciernes, 13.000 internos, de más de 90.000, digamos. Ya, entonces, ¿qué además estamos haciendo para agotar todos los mecanismos? Hemos activado toda nuestra defensa pública para que presente masivamente escritos de conversión y además testes de prisiones para que los jueces revisen. Hemos presentado 600 casos de revisión para que los jueces de la República revisen la situación de los internos procesados. Que varíen la prisión por una comparecencia, un arresto domiciliario. Exacto, para que los jueces revisen obligatoriamente ese pedido que realiza la defensa pública. Entonces, ya con ello tenemos ese universo más. Por eso te digo que esto ayuda, por eso hacemos la invocación al Congreso que nos ayude, ¿ya? Pero no es todo lo que se tiene que hacer. Estamos profundizando todas nuestras baterías en el aspecto médico, al igual que en todo el país en donde se están
profundizando todos los esfuerzos en el aspecto médico, sobre todo para la detección temprana. Es decir, si se logra detener tempranamente el tema, no va a haber problemas de gravedad. El problema es cuando ya avanza la enfermedad y sale a unidades de cuidados intensivos e internamiento, ahí se complica la situación, sobre todo por las enfermedades preexistentes. Así es. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, con nosotros. Muchas gracias, ministro. Vamos a ver, todavía está muy entrampada la situación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero algo tendrá que pasar. Y tendrá que ser pronto, además. Que tenga una buena noche, ministro. Un minutito, Jaime. Sí, claro. Yo quisiera hacer la exhortación a los señores congresistas, señoras congresistas, para que pongamos al Perú primero, para que repliquemos ese buen espíritu de la Comisión de Justicia. Tenemos toda la disponibilidad y buen ánimo en el Poder Ejecutivo y esperamos trabajar colaborativamente y de forma responsable y madura en esta pandemia que nos está afectando a todos como país. Muy bien, ministro. Podría pedir en todo caso una presentación virtual mañana mismo, es decir, está de por medio. Yo sé que es impopular ante la gente, ante el común de la gente decir que son presos, pero al final son vidas que, digamos, se pueden salvar, porque la idea de una prisión es la resocialización. Entonces es por eso que están en una cárcel. Yo respetuosamente y democráticamente hago el llamado a que en este tema no se introduzcan las estrategias o los cálculos políticos, Jaime. Bueno, vamos a ver. Gracias, señor ministro. Buenas noches. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, con nosotros. Ahora, lo que le señalaba, ¿no? Está en el discurso el componente del pedido de facultades y el otro es el voto de investidura, que según el señor Castañeda esta noche ha dicho que él sí está de acuerdo con el voto de investidura, pero virtual. Es decir, desde el punto de vista humano, evidentemente hay un riesgo, podría existirlo, pero el fondo de la cuestión es que el voto de investidura se produzca. Y el señor ministro de Justicia ha dicho esta noche que él sí está de acuerdo, pero que sea virtual. Vamos a la pausa y regresamos.